¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a su podcast favorito, el podcast que ya ven en todo el mundo, amigo, no mames, todos los hospitales, güey. Real sí nos han saludado en hospitales. Sí. Enfermería nos ha saludado. Yo creo que fue por Saludos a todos. Sí, a todos. El TikTok que A explotó todos. de que hizo que enfermería viera mucho el podcast. Qué bueno. Arriba las enfermeras. Arriba las enfermeras, sí. Y abajo... La programación. No, No, pero... Abajo Pues el muchas trabajo. gracias por el apoyo que ha tenido, güey. Sí, a veces vamos a hospitales y sí nos dicen como, ¿usted es el que sale en el video? Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Amix? Hoy vamos a hablar de un tema que pues es reciente y es muy delicado porque tiene que ver con una explosión que sucedió en el Estado de México hace un par de días, hace 2 semanas más o menos. Además tenemos como invitado a nuestro amigo Julio, que... ¿Qué? ¿Te llamas Julio? ¿No eras el chino? El chino. ¿El chino? Que bueno, él en su hospital tengo entendido que manejan mucho paciente quemado y decidimos invitarlo el día de hoy para que nos platique un poco de justo de cómo es el manejo de estos pacientes, a dónde llevarlos, que era lo que decías un poco hace rato. Perdón, es súper importante que se entienda igual que en el video de Saskia que esto es con todo respeto, güey, o sea, no... Fines educativos. Jamás es lucrar o algo así contra las familias. Lo que están viviendo ahorita debe ser desgarrador. Es solo con fines educativos porque ahorita los medios nos bombardean de cosas sobre las personas que sufrieron quemaduras y tal, pero en realidad como que creo que el público en general, güey, no puede dimensionar ¿Qué tan grave? todo lo que lleva, ajá, Bueno, justo, ujú. güey. Todo lo que lleva a atender a un paciente quemado, dónde se atiende un paciente quemado, güey. Porque no lo puedes llevar a una clínica normal, ¿no? Probablemente no salga bien. Es lo complicado. Entonces, todo esto y cómo se clasifican las quemaduras, no sé. Va a ser un tema amplio y complejo, pero que vamos a tratar con mucho respeto. Probablemente no haya muchas risas, mucha comedia, la verdad, pero, o sea, definitivamente mucho respeto a las familias, mucha resiliencia, un abrazo grande a todos y pues... Pues comenzamos. Comenzamos. Dale. Bueno, amigos, para entrar entonces un poco en contexto, sucedió que en el Estado de México, cerca de Iztapalapa y Chalco, hace unos días, el 10 de septiembre, hubo una gran explosión de una pipa que contenía muchísimo gas, cerca de 50,000 litros. Los daños se han visto, pues todavía se siguen viendo. Hay muchos heridos, hay muchos muertos, aproximadamente 90 heridos y 20 muertos, por lo que se sabe hasta Ahorita. Hasta este momento, por lo hasta que este dicen. momento. Ujú. Y es un tema súper delicado, ¿no? Ujú. Sí, güey. Ahondamos como en la quemadura de la pipa, pero es imposible mencionar que hay, o sea, diferentes tipos de quemaduras dependiendo de dónde estés, ¿no? Domésticas, en el trabajo, güey. Te puedes quemar en donde sea y no siempre la quemadura es con fuego, Exactamente. ¿no? O sea, puede haber quemaduras de otro tipo, incluso alguien que se electrocuta en realidad sufre una quemadura, ¿no? Una Ujú. quemadura Y importante. por todo el cuerpo, ¿no? Además, dependiendo de Sí. qué tanto corre la electricidad por tu cuerpo. Y el problema, bueno, ya estamos entrando en temas acá medio tórpidos, pero cuando te electrocutas, güey, el pedo no es donde agarras, o sea, sí te quemas Es la donde parte, sale. pero es donde sale, o sea, la mayoría de las veces destruye la parte donde sale la electricidad. Pero bueno, eso también es una quemadura. Cuando, por ejemplo, caes en una moto y Te derrapas sobre el piso, por abrasión. por abrasión es una quemadura. No tiene que haber fuego para que sea una quemadura. En esta ocasión sí hubo fuego, pues, un vergazo de fuego, pero... Sí, más o menos estaba viendo que esta explosión se expandió como 180 metros de diámetro. No, y de altura igual, por arriba Sí, del periférico. imagínate ese grado de explosión. No sé si vieron los videos como de los primeros días. Había coches completamente calcinados, güey. O sea, pero así ceniza, güey.
¿qué pedo? Estuvo muy cabrón y por eso queremos como tocar el tema tan a profundidad, ¿no? Primero, ¿qué les parece si definimos como cómo se clasifican las quemaduras? ¿Te parece bien? Y bueno, para eso tenemos al doctor amigo Julio. chino. No, hombre. Bueno, es así algo un poco rápido, tampoco venía tan preparado, pero usualmente se clasifican por grado de profundidad y por extensión de piel. Usualmente cuando son lesiones muy superficiales, como cuando, por decir, te brinca tantito aceite, te quemas con la plancha, que son muy por arriba, son de primer grado. El sol también, de primer grado. Son de primer grado. Segundo grado es cuando yo involucro una capa más profunda de la piel. Tercer grado cuando yo involucro capas profundas, incluso ya las zonas musculares. Y cuarto grado, que son de las que mencionaban aquí Héctor y Oscar, usualmente esas son cuando ya comprometen incluso tejido óseo. Esas son muy comunes en pacientes que tienen quemaduras con electricidad, con voltajes muy elevados. Hay pacientes que incluso se les desintegran los huesos por la electricidad tan fuerte que tiene. Así es. Y la otra importante es el área de superficie corporal quemada. Usualmente hay escalas, hay como que unos mapitas que te dicen qué porcentaje de superficie corporal tienes quemada, viendo con un mapita de tu cuerpo cuántos tienes de superficie corporal. Hay para adultos y hay para niños, y dependiendo de la extensión es la gravedad de la quemadura. Así, para fines prácticos, quemaduras por arriba del 40% son quemaduras ya, se le conoce como un paciente gran quemado, y son pacientes muy difíciles de manejar, son pacientes cuya mortalidad es muy muy elevada. Eso es como una manera, digamos, muy práctica de ver cómo se clasifican las quemaduras, cómo lo hacen. Usualmente esto lo hacen de manera inicial en urgencias, que son el área de primer contacto, y nosotros como anestesiólogos los vamos a ver cuando se estabilizan a los pacientes, y hay que darles un seguimiento y tratar todas las secuelas de la quemadura. Es cuando nosotros llegamos y nos interesa todo ese abanico de clasificación, porque de ahí va a depender mucho de nuestro manejo. Claro. Solo como para andar un poquito, las de primer grado es la epidermis, güey. Es cuando vas a Acapulco o a la playa que a ustedes les guste, güey. O cuando vas en bici, ¿no? Te pones bloqueador y te quemas, güey, y te arde. Eso es como las de primer grado. Sanan en pocos días, solo se ve roja la piel, no hay ampollas, güey. Y solo se daña la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Y luego las de segundo grado, güey, que ya se daña la epidermis y la dermis, es cuando salen ampollas. Como cuando te quemas con una plancha, güey. Bueno, no, agua caliente no. Con el fuego directo, ¿no? Ajá, con el fuego, sí. Metes la mano a la estufa y se te hace una ampolla, así digamos. Es. O sea, el desprendimiento de la dermis con la epidermis. Y tiende a ser estas muy dolorosas, güey. O sea, cuando a alguien le duele una quemadura, digo, no está bien, pero es un buen signo, ¿no? De que duele, de los males los mejores, y que te duela está bien porque probablemente esa dermis va a sanar, o sea, va a sanar la ampolla y listo. Pero cuando es de tercer grado y que son de espesor total, ya se daña la dermis, la epidermis, la dermis y estructuras cutáneas, güey, a veces se lleva nervios, la piel se pone blanca y muchas veces ya no duele. Y cuando ya no duele es cuando ahí sí está complicada la situación, porque las terminaciones nerviosas de esa parte, güey, ya se destruyeron, güey, ¿no? La mayoría de las veces no cicatrizan solitas. Es cuando necesitan que peguen algún injerto o algo así, que son las que hemos visto en la tele ahorita. Sí, ¿no? Y, o sea, justo es importante clasificarlas porque de esto depende entonces cómo las vas a tratar, ¿no? O sea, por ejemplo, una quemadura de sol de primer grado habitualmente no requiere, pues, que se estabilice el paciente. Pero un paciente que tiene quemaduras más profundas o en ciertas partes del cuerpo, como la vía aérea, o sea, quizá ese paciente está respirando ahorita en este momento bien, pero si tiene quemada la vía aérea, probablemente esa vía aérea se cierre más tarde. Entonces también es importante clasificarlas para saber el grado de urgencia de cuándo debemos de estabilizar, referir o qué tratar, cómo tratar al paciente. Sí, güey. Ahora, igual como les decía hace rato, ahorita se ven muchas fotos donde
parece que a las personas se les está cayendo la piel, ¿no? No sé si te has fijado, como si trajeran ropa rota, pero es su piel. Y si se fijan, se ve la piel mucho más blanca de lo normal, se ve blanca grisácea. Y es porque eso es una quemadura de tercer grado. No sé si escucharon híjole, bueno, con todo respeto a la familia, una llamada de un muchacho a su mamá que le dice, mamá, sí, estuve en el accidente, estuve en la explosión, estoy todo quemado. El chavo no suena que tenga dolor, ¿sabes? O sea, no grita, no nada. Agudo, ¿no? Es un chavo que está hablando bien y que le está avisando a sus papás y que le dice los amo mucho y tal. Probablemente él tenía quemaduras importantes que todavía le dieron, pero ya de un grado muy avanzado que no le generaban ya ese dolor tan extremo que todavía pudo hacer una llamada y tal, ¿no? Pues hoy un video de uno de los afectados que dio una entrevista, que igual se le veía como dices así, el brazo se le estaba pues cayendo la parte de la piel quemada, y él da una entrevista súper calmado, explica todo lo que pasó, qué hizo, que incluso ayudó a salir gente. Y él, pues, desgraciadamente, pues, en los días recientes, pues, se dio la noticia que pues, falleció. Y si tú lo veías en el video, parecía que no estaba tan mal, porque estaba caminando, incluso se fue caminando para que lo atendieran. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que, bueno, o sea, ustedes como anestesiólogos, ¿cómo priorizarían la atención de estos pacientes? Pues usualmente en el área de aguda, lo que siempre buscan es, aparte de lo que mencionamos del área de superficie corporal, zonas específicas. Como tú bien mencionaste, todo paciente que tiene quemadura en cara, cuello o áreas muy delicadas como son área genital, son pacientes que se consideran muy delicados y hay que tratar inmediatamente. Principalmente los que tienen lesiones en cara porque puede estar afectada la vía aérea y es un paciente que si en teoría ahorita no está mal, con la inflamación que va a tener, esa vía aérea se puede cerrar y si no lo abordas de manera adecuada, al rato aparte de la quemadura vas a tener una imposibilidad de asegurar esa vía aérea y el paciente va a tener hipoxia, va a quedar en paro. Entonces son pacientes muy complicados. La otra es que son pacientes que requieren manejo en agudo de líquidos bastante amplio. Hay pacientes que en las primeras 24 horas tienen que pasarles 8, 10, 12 litros en el día para reponer toda la pérdida. Como pierden la piel, pues esta es una de las barreras tanto para pérdida de líquidos y como protección. Entonces son mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de deshidratación, un choque por deshidratación. Claro, es justo eso quería, espérame un segundo, justo eso quería comentar que, o sea, el público en general quiero pensar que el pensamiento común es que las personas se mueren literal por la quemadura, pero es complejo que mueran por la quemadura, ¿no? O sea, es una consecuencia de la quemadura, pero como tal, por la quemadura, no. La pérdida de líquido, bárbara. Es una locura, güey. Digo, y también tomar en cuenta que la piel, pues a final de cuentas es la principal barrera para todo, incluyendo las bacterias. Entonces también otro gran punto de los quemados es justo prevenir las infecciones. Y justo como son tercer grado, era lo que les decía, las de tercer grado no cicatrizan solas, o sea, no va a pasar un ratito y se le va a cerrar, no, en esta ocasión ya no. Entonces, pues como dice Chinito, son pacientes que tienes que atenderlos rapidísimo y considerar que un acceso venoso en ellos es dificilísimo. Es muy difícil, o sea, ustedes que están en casa, pero vital. Se ven las venas, o sea, yo me veo las venas, ustedes se ven las venas, ahí me pongo un catéter y me paso líquido y probablemente me puede hidratar. Pero imagínense en un brazo que está quemado de tercer grado, que ya no tiene pues piel literal, el acceso venoso se vuelve una cosa... Y que además has perdido líquido, entonces también tu estado intravascular o que tanto volumen tienes en tus vasos sanguíneos, pues también... Sí, es menos y lo vuelve más difícil todavía. Eso para rastrearlos, para canalizarlos con ultrasonido es difícil por lo mismo que mencionas. Claro, sí. Entonces eso hace que el paciente quemado, de verdad es un reto, güey, o sea, un paciente quemado es algo bravo, muy, muy difícil. Yo creo que entra en un grupo único, güey, ¿sabes? Porque ellos se tratan... especial. Sí, y por eso precisamente hay hospitales especializados en eso, que es lo que mencionabas al inicio. Como platicamos hace un rato, pues parte del éxito es que lo atiendan de manera oportuna en un lugar que esté preparado.
Hay reportes que pacientes con quemaduras muy amplias, hasta 80%, si se atienden en lugares adecuados de manera oportuna, tienen una oportunidad de sobrevivir, obviamente con las secuelas asociadas a lo que le pasó, pero pues tienen un mejor chance. El problema es que pues no siempre se canaliza al paciente al lugar que tiene que llegar. Aquí en la ciudad hay varios hospitales que tratan eso, así de bote pronto me acuerdo del INR, que tiene un área específica para quemados, que es, wow, la verdad es de lo más top que hay para quemados. El Hospital Rubén Leñero también tiene un área de quemados y tiene un área de terapia intensiva de quemados, que también es muy muy buena. Y para pediátricos recuerdo el infantil de Tacubaya, me parece. Pediátrico Tacubaya, sí, también hay para pediátricos. Shriners, este hospital de pediatría también. ¿Tiene quemados? Y estuvieron recibiendo también pacientes. Entonces, o sea, justo bueno, esto me lleva a que el reto no empieza cuando el paciente llega a la sala de urgencias, sino que, no termina cuando llega a urgencias, sino que el reto empieza cuando el paciente empieza a ser abordado. Porque pues cuidar un quemado, a ustedes les ha tocado, puede durar hasta meses. Meses de cuidarlo todos los días. Ahorita no sé si se han fijado que ya tiene tiempo que sucedió el accidente y como que en los primeros días no se presentaron las muertes. Las muertes se empezaron a presentar posterior a eso. Ajá. Porque justo como dice Amix, el manejo del paciente quemado, uno no lo puede llevar cualquier médico, o sea, un internista, un intensivista, no sé los intensivistas, la verdad mentiría, pero no sé si todos los intensivistas llevan como esta formación del paciente quemado. Mentiría, no lo sé. Aparte de que no sé qué tantos pacientes quemados, por ejemplo, si haces terapia en un hospital que no ve ni un solo quemado, pues está cabrón, ¿no? Que luego te llegue uno y te sacas un poquito de pedo. Corrígeme si me equivoco, Chino. Depende de qué parte del cuerpo te quemes, es un porcentaje, ¿no? Ah, sí. Hay algo un brazo es 9%, pierna es 9%, tórax es 18%. Usualmente llaman la regla de los 9, y si es 9% la parte delante del brazo, la parte posterior 9, tórax y espaldas 18% cada uno. Ah, sí, 4-5, perdón. 4-5. Lo podemos poner. Es un esquema donde viene un paciente así y viene cada parte del cuerpo de cómo lo clasifican, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu superficie corporal representa, por ejemplo, la palma de la mano, o el brazo, el pecho, el abdomen, la espalda? El periné. Ajá, ¿dónde está ese? 1%. El niés. Sí, 1%. Esa es una escala. Esa es una escala que se utiliza mucho en el servicio de urgencias cuando te llega, por decir, como en este caso que son muchos pacientes, te ayuda para clasificarlo rápido y tener una estimación. Hay otras escalas que ya están un poquito más realizadas como para edad, en la que te dicen, si tiene la cabeza quemada, la cara quemada y tiene tantos años, este es su porcentaje. Torso, a los tantos años, este es su porcentaje. Que esa es un poquito más específica para cuando el paciente ya está estabilizado, para irle reponiendo las cuestiones de líquidos y eso, porque la reposición de líquidos va a ir con base en qué tanta superficie corporal quemada tiene tu paciente. Entonces esas son como las maneras de que lo abordan. Una es una escala rápida para determinar, y la otra es como para un tratamiento más específico. ¿Pero qué es lo más aceptado? La que es Parkland, por edades, ¿no? Ajá. Ahí se llama, está Parkland, hay una que se llama Brook. Es que depende. Parkland, el problema es que te da mucho líquido, pero más recientemente se ha visto que darle mucho líquido también disminuye la cantidad de proteína, albúmina, esas cuestiones, como que es una dilución. Entonces ya hay algunos que ya meten incluso soluciones coloides para como hacerlo un poquito más balanceado. Eso va dependiendo de si tu paciente está respondiendo al manejo de líquidos. Si tu paciente está respondiendo al manejo de líquidos, disminuye el choque, tiene una adecuada uresis, puedes seguir con tu manejo de Parkland. Si no está respondiendo, a lo mejor ya ocupas otro, la modificada de Brook, que eso ya incluye coloide, o puedes ajustar como que el manejo de líquidos si tú también ves que ahora estás haciéndole edema al paciente. Por eso es un paciente muy complicado de manejar. Yo ya me perdí. ¿Qué digo? Bueno, todo esto tiene que ver porque
como hablamos hace rato, cuando nos quemamos y perdemos la piel, perdemos también mucho líquido que está dentro de nuestros vasos. Claro. Entonces, una vez que yo ya sé qué porcentaje de mi cuerpo está quemado, entonces ahora ese porcentaje lo voy a multiplicar por, depende de la fórmula que uses, pero por cierta cantidad en mililitros de solución que me tienes que reponer por haberme quemado. No sé si así quedó. Ajá. Sí, ¿Se entiende mejor? Gracias. A ver, Perdón. también hay Me volé. cosas que aumentan un poquito la mortalidad, güey, porque no todos tenemos la misma cantidad de agua. No es lo mismo algunos otros tres, a un niño, a un señor de 75 años, güey, que los pacientes geriátricos, un detalle que tienen es que ellos tienen mucha grasa y poca agua. Exacto. Y poco músculo. Entonces la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, es común en pacientes de edad avanzada. Ellos se deshidratan todavía más rápido. Y considerar que ya su cuerpo ya no tolera también estas pérdidas tan abruptas de líquido, ¿no? Y las reposiciones también tan abruptas. Entonces. Exacto. Porque uno cree que es como, ok, pierdes mucho líquido, pues te echo agua hasta que... Pero no. El corazón tiene que manejar toda esa agua. Y deja tú el corazón. Hay un punto en el que el pulmón ya no va a poder, ¿no? Y el riñón. Todo el riñón. Sí, sí, sí. O sea, tampoco está bueno que tengas tanto líquido en tus vasos y en tus órganos. Exacto. Yo tengo una duda. No sé si es duda muy tonta, pero... Ninguna es amigo. Gracias, amigo. ¿Cuántos dos más? No. ¿En qué momento pierdes líquido? O sea, teniendo en cuenta que la piel, como le estaba diciendo el doctor Chino, es quien retiene líquido. ¿Cómo lo pierdes en el momento de la quemada? ¿Se evapora? ¿Se va? ¿Se te...? Literal. O sea... Por todos los mecanismos Sí, de güey. pérdida de calor. Todos se pierden. Pero hay líquido, o sea, ¿hay agua alrededor de mi brazo en este momento? ¿O cómo? En tus células. En la El célula. 70% de tu cuerpo es agua. Sí. Ok, sí. Aunque no tomes. No eres sólido. Sí, no creas que eres pura Coca-Cola, güey. Se le va a caramelizar si se quema. No. Hay mucho líquido intracelular. Entonces, nuestra piel nos protege de que, pues sí, de que perdamos esa cantidad. Es que la piel tiene un chingadazo de funciones, güey, pero muchas. O sea, creo que Es el órgano más grande. subestimamos la piel. Tiene el hueso. ¿Sabes? O sea, real, la subestimamos. No pensamos que sin ella valemos madre, güey. O sea, literal es el órgano más grande y uno de los más importantes. Pero nos cubre de radiación, güey, de traumas, de bacterias, de... Güey, neta está Hace todo. cabrona, güey, sí. Todo. La homeostasis de los electrolitos, de los fluidos, todo, hace todo. Sudar. Entonces, justo, sudar. Nos ayuda algo más muy importante, es la termorregulación, güey. Efectivamente. Cosa que perdemos cuando nos quemamos, porque ella ya no está. O sea, literal se fue toda. Entonces tu cuerpo empieza No a perder retienes el líquido. agua. Exacto. Empiezas a perder agua como loco. Pero, o sea, de verdad, como loco es como loco, güey. Muy cabrón. Te deshidratas en chinga. Sí, la primera parte, como tú me decías, te deshidratas por la lesión. Y después te sigues deshidratando porque ya no puedes retener el líquido en tu cuerpo. ¿Y cómo se va? Se empieza a evaporar. Se evapora, Por güey. evaporación, por contacto también. O sea, como todas las formas en las que puedes perder calor, también puedes perder agua. Sí. Es que ella te ayuda a que se mantengan ahí proteínas, electrolitos. Y al momento de que se va... Y, o sea, uno pensaría, ok, bueno, pues estoy perdiendo agua, güey. Tomo. No hay pedo. Pero no solo pierdes agua. Pierdes sodio, pierdes potasio. Electrolitos. Sí, pierdes todos los Albúmina. electrolitos que son súper importantes para que tu cuerpo funcione adecuadamente, güey. Mínimo para que el riñón jale, no mames, lo necesitas. Entonces, si tú le quitas eso al riñón, el riñón es un kamikaze, güey. Haz de cuenta que el riñón, en general, no solo en quemados, cuando ve que el cuerpo se está apagando, es como un niño héroe, güey. De verdad. ¿Cómo se llamaba el güey? Juan Escutia. Juan Juan Escutia. Escutia.
Ese es el riñón, güey. ¿no? El riñón dice, yo me mato por todos. Y se suicida el güey. Sí, el riñón es kamikaze, güey. Estúpido. Sí, el riñón es... Entonces, es niño. El niño. El niño en de estos Scutia. casos, güey, igual, él sufre un buen. Por Muy eso, cabrón. por eso lo vigilan mucho cuando estás tratando al paciente, porque él te va a ir avisando cómo vas. Te va diciendo, vamos bien, vamos mal. El riñón te avisa. Si deja de orinar y tú ya estás dándole agua, a lo mejor lo que tú estás haciendo de líquidos ya hay que hacer otra cosa. Qué duro, güey. No sabía que el riñón era tan importante. No mames, güey, tiene un putazo de funciones, güey. Muchas. El hígado, hombre, güey. ¿No se acuerdan? No los obligaron. ¿Te acuerdas que nos obligaron a aprendernos las 11 funciones del hígado? No, ¿Tiene 11 funciones? Sí. Pero... Encebollado. sí, justo estaba pensando en lo mismo. Exacto, güey. La gente dice hígado, tomo mucho alcohol, se me echa a perder, me Sí. pongo amarillo, me muero. Sí. Pero no mames, así... Coagulación. Ustedes no sangran por su hígado, güey. ¿No? O sea, sí, neta. Coagulación. Sí. Es una de sus más filtración. O sea, hace 1000 cosas, güey. Pero bueno, no 1000. 11. 11. Muy importante. Bueno, y la piel hace 7, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ahí venía. Tú las dijiste. ¿Todas? Sí, Soy la te echaste verga, todas, güey. güey. Se acabó el capítulo. Gracias. Exento. Ahora no sabía. Sí, güey. Está bien cabrón. Pues bueno, y como dato cultural, la piel es el órgano más grande, ¿no? Del cuerpo. Bueno, depende de la persona. ¿En mí? Yo tengo uno más chico. Yo conozco el más chico. Ay, Dios. Oye, ¿sí cuál es el órgano más chico, aparte del mío? El apéndice Una se parte cuenta del como oído órgano, medio, ¿no? ¿no? ¿Cuál será? Los huesecillos del oído. ¿Pero ese es órgano? No. El oído No. medio. El órgano de Golgi. Puede ser. No, o sea, bueno, sí. No ¿Es mames, celular? güey, ¿Es es celular? chiquititito, güey. Ujú. No. Yo digo el... ¿Cómo se llama? No mames, me estoy humillando. Ahí, el último episodio vino un otorrino, No, güey, mi novia es otorrino. A ver, Bueno, X. Aparato de Golgi, ¿no es el del... ¿Saben qué es una cosa importante en los quemados? Que muchas veces podemos pensar que los vemos bien, o sea, con ciertas ampollas y que todo está bien, pero en por realidad dentro. no es así, güey. El quemado se tiene que atender ABC, como cualquier otro paciente, y la vía aérea es lo más importante. Imagínate que tú inhalas algo que es abrasivo para tu vía aérea. Estás quemado, güey. ¿Cuál es? la glándula pineal. Aquí, papito. ¿Y qué es? el la que tercer produce la ojo. melatonina. Ay, güey. Sí, La es una glándula parte pineal. del cerebro que produce melatonina. Para que duermas. No mames, produce 1000 cosas, güey. Bueno, entre sí. otras, pues. 11 cosas más. Otras 10. Como el hígado. Sí. La glándula pineal está aquí en medio. Es la hipófisis, ¿no? Son la misma. ¿La qué? La hipófisis. Sí, Sentada en la silla. Turca. en la silla turca. Ajá. Bueno, ya. Es una parte de Cosas muy del específicas, cráneo. güey. Sí, pura mamada. Pero también se quema chingón, güey. Ay, así se quema, ahí está muy cabrón. No, sí. Pero bueno, les decía que una cosa importante es que podemos ver al paciente quemado, güey, que se ve bien por afuera, o sea, que Como no tiene este de la quemaduras. entrevista, ¿no? A mí me sorprende muchísimo cómo puede estar bien y después, pues, Ya no Pues está. ya no está. mal. Ya no está. Pues, Sí. muy mal. Sí, muy mal. Pero muchas veces, güey, hay pacientes que sufren quemaduras de vía aérea que literal no tienen una sola quemadura afuera, güey, y terminan en terapia intensiva porque respiraron algo que quemó toda la vía aérea. La vía aérea se dematiza, güey, se quema. Y la vía aérea es un conducto. O sea, haz de cuenta que la vía aérea son muchas tuberías pegadas así. El punto es que si eso se va inflamando, se va cerrando, hasta que llega el punto que pues se cierra, güey, se colapsa. Hay edema de lengua, de laringe, de faringe, güey. Y Quemadura del si eso bronquial. se cierra, ya no puedes respirar. ¿Me explico? Y tú ves al paciente y dices, no mames, pero no tiene no tiene una ampollita, güey, no está ni rojo, güey.
pero él sufrió quemaduras de la vía aérea, justo. O sea, sí. ¿Sí es por eso? No No. mames, no, güey. No, si estás en un incendio y luego el humo es muy caliente, muy caliente cuando las llamas son muy fuertes y aunque tú no te quemes, como lo estás respirando, se vaya lesionando. Poner algo con agua, ¿no? O sea, Ajá, para disminuir un poco la... ¡Órale! Bueno, eso también tiene que ver con la inhalación de gases ajá. tóxicos como el cianuro. Ajá. O sea, más que el estar respirando algo caliente. O sea, es como las dos cosas, digamos. Y el trapo con agua te ayuda, las dos. Un poco. ¿El trago? Trapo. El trapo. Pues sí. El trapo. ¿Cómo ¿Te acuerdas de ese video? come tu pan? El trapo. Si te fijas, los chicos que se están protegiendo de una quemadura, güey. No mames. En realidad, A mí me mira, llegaba. A nosotros nos hombre llegaba. precavido vale por a nos- Porque es Güey. un resistor, ¿no? Para curar algo dentro. Güey, va a sonar muy raro, pero tuvimos Me encanta muchos la mona. así, güey. Que estaban echando su mona, Ah, güey. Se puede les ser fue el pedo, güey. peligroso. Echaban un cigarrito y ¡pum! Quemados, güey. ¡Ay! que Había sí, muchos es que sí se así con antoja un quemadura de cigarrito cara que después estaban de- así echándose su de una mona. monita. Se les olvida que eso es flamable, güey. ¡Ah, qué duro, güey! Sí, había muchos de los que me tocó a mí atender en la residencia que eran por esa cuestión en específico. ¿Qué estabas haciendo? No, estaba con mi mona y Sí. le di un toque y ¡pum! Que me prende. O sea, algo importante es que aunque imagínate que no se dematiza toda la vía aérea, la sangre es un alveolo. Un alveolo es una célula funcional del pulmón que es donde hace intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono para que tú puedas respirar, güey. Pero este alveolito ya se quemó. Entonces ahora aquí va a seguir pasando la sangre. Este alveolito ya no hace intercambio. ¿Me explico? Ya es un cachito que ya no funciona. Ya no te. Y ya no menos genera. oxígeno. Exacto, aunque estés respirando bien. Ujú. Pero no se va a quemar solo este. Se van a Se quemar quema todo. millones. Entonces, hay un problema en la calidad de la ventilación, de la respiración, güey. Porque aunque tú respires, no hay intercambio de oxígeno adecuado, ¿no? O sea, y pues eso eventualmente mata, güey. Ujú. De hecho, bueno, antes de empezar el capítulo, platicábamos sobre algunos criterios o factores de mal pronóstico en las quemaduras y justo tener la quemadura de vía aérea es uno de los principales factores de riesgo para mayor mortalidad. Ujú. O sea, por ejemplo, si tienes estos tres factores, edad mayor a 60 años, una superficie quemada más del 40% y quemadura de vía aéreas, tienes una mortalidad hasta el 90%. Sí. Ahora, 40% se hace muy rápido, güey. Con que tengas el tórax quemado, espalda quemada y un brazo, ya estás en el 40%. Ujú. Y el Y el, ¿Y el 10? periné. y el Nies. 41. 41. 31. Ajá. Y hay otro que a lo mejor no platicamos también, pero hay una que es muy importante, como mencionaban, la quemadura eléctrica cuando es de muy alta tensión, igual como mencionaba Oscar, son pacientes que a veces no se ven tan mal, pero porque la quemadura es interna. Esos pacientes sí o sí los consideras como gran quemado, porque como tú no sabes por dentro qué tan destruido está, tienes que ver dónde entró, dónde salió, y por dentro puede estar mal, quemado así mal, y tú por fuera lo ves y no se ve tan mal. Hasta ellos también son como Pues, que muy complicados de manejar. Cuando yo era paramédico una vez fui por un paciente, güey, que Ujú. agarró unos tubos así, se electrocutó el güey y tenía quemaduras aquí en las manos, pero güey, te juro que parecía que le habían dado un escopetazo aquí atrás, así, ¡paz! ¡paz! El hueso completamente desintegrado, güey, o sea, solo tenía pegados sus bracitos por piel, güey, ya no había hueso, güey, te lo juro. Wow. No, increíble. Yo decía, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Como que uno piensa que cuando uno se electrocuta es como los toques, ¿no? Así, que te tuerces ahí todo y ya. Pero no, güey. Salió y quemaduras. Ni siquiera tenía dolor, güey, ¿sabes? O sea, no le dolía nada, le ardían las manos. Pero esto Peligroso, estaba ¿no? Cuando destruido, no te güey. duele. Porque Sí, sí, sí. platicábamos. Sí. Está. No sé, güey, las quemaduras está muy cabrón. Ujú. O este chico que también estuvo en protocolo para trasplante de cara,
que fue por una quemadura de lado a lado, justamente, o sea, como de mano a mano, y pues finalmente el tejido dañado es todo lo que está aquí. Ujú. No mames, güey. Qué culera. Qué horror. Bueno, pero ahora imagínense, vamos a darle el contexto de la explosión. ¿Cómo evitas respirar eso, güey? O sea, No, pues solo no se estás puede. corriendo, güey, ¿sabes? O sea, estás intentando escapar del fuego. Va a haber quemaduras de cuerpo, de vía aérea. O sea, por eso hay tantos pacientes en estado crítico y que desgraciadamente han fallecido, porque Se desintegró un carro. exactamente, güey. O sea, si desintegró un carro, ¿qué pedo? No, pues, no. Mínimo que corras no respirando, güey, ¿sabes? No se puede. Entonces, yo creo que son pacientes de verdad muy malitos. ¿Vieron a la señora que cubrió a su nieta, güey? Sí. No mames, ya falleció, güey. Ujú. Pero qué locura, ¿no? O sea, neta. Ella, estaba escuchando que ella tenía quemaduras arriba del 80%. 80, Güey, es que 90%. así Muy envolvió súper mal el a su pronóstico. nieta, güey. Sí, qué creo que pedo. la nieta solamente tenía quemaduras en regiones muy Y caminó creo que pequeñas. 400 metros, güey. Con el 80% del cuerpo quemado, güey. ¿Qué pedo? Y así como ella, son otras... Sí, sí, sí. Digo, había un video No de venden. los que estaban más cerca de la explosión y hay un amigo que me perturbó mucho, fue uno que de plano, o sea, aparte de la quemadura, estaba gritando que él no podía ver, que no veía nada. Estaba como cruzándose la calle. Ajá, pues es parte de lo mismo, es la tan elevada temperatura que pues prácticamente le evaporó todo lo que tenía Todo lo líquido que en los tenía ojos, No, ma. lo dejó ciego automáticamente. Ay, qué duro, güey. Sí, ese fue un... estuvo fuerte ese, en específico. Y en realidad, o sea, el problema es que el tratamiento hacia el quemado estéticamente es muy complejo, güey, ¿sabes? Dolorosísimo. Doloroso y una recuperación muy Larga. difícil, güey, muy larga. Ujú. Como son injertos, el riesgo de que se infecte, no. O sea, Con es algo muy ellos, cabrón. con ellos es un paciente muy complicado y que vas a ver mucho, bueno, por lo menos como anestesiólogo, si tú estás en un área que tiene paciente quemado, es un paciente que vas a estar pasando muy seguido por la cicatrización, principalmente. Como se pierde la piel, la forma de cicatrizar es un poco compleja. Como ya no tienen la piel para hacer una cicatrización normal, hacen cicatrizaciones que son muy, digamos, tensas. Entonces imagínate, si tú tienes una quemadura en el cuello y tu cicatrización va a hacer que eso se tense, vas a tener problemas para incluso extender el cuello. Hay pacientes que quedan así, pegada a la cara porque la cicatrización es tan fuerte. Ujú. Entonces son pacientes que tienen que estar raspándoles cada 2, 3 días o una vez a la semana las heridas, literal cortando para que esa cicatrización no sea tan tensa y pueda tener movilidad tanto en cuello, en las zonas de articulaciones es donde más se hace eso para darle tantita calidad de vida al paciente y recupere cierto grado de movilidad. Ahora imagina eso en un 80% del cuerpo. No, qué pesadilla. Sí, eran pacientes que conocías mucho tú como anestesiólogo porque los pasabas muy seguido y son pacientes muy complicados de manejar. El dolor, pues literal te están, digamos, de manera burla raspando la costra con un bisturí. Yo la verdad como anestesiólogo, siendo muy honesto, nunca he atendido un quemado. Los llegué a ver como paramédico, pero no como anestesiólogo. O sea, afortunadamente nunca me he enfrentado a algo así que creo que no sabría bien cómo responder, Ujú. güey, ¿sabes? Al ser algo tan nuevo, tan inmediato, güey, no puedes cometer errores. Exacto. Si das un medicamento que no es, Ah, cierto. en ellos en específico, un medicamento equivocado, game over, güey. No, ellos responden completamente diferente a los medicamentos que nosotros, Utilizamos ¿no? a las UCI. Ajá, exacto. O sea, si lo tienen que operar, hay medicamentos que si nosotros como anestesiólogos que utilizaríamos en un paciente normal, utilizamos en ellos, se acabó. Game over. Ujú. Sí, es No. totalmente diferente, ¿no? Sí, otro mundo, güey. Sí, ¿Tú cuántos viste? Ay, no sabría decirte bien. Pues, usualmente esos eran más reservados para cuando eras R2 o R3. En el R1 no entrabas tanto, pero ya en el R2 R3 sí era a diario estar entrando a quemados. O por lo menos a la semana. Sí, ¿Sí llegan ahí a tu sede? ¿Llegaban? sí.
Pues es que en uno de los hospitales que yo estuve, que es el hospital de Leñero, que tiene su área de quemados, diario estás metiendo un paciente o 2 o 3 pacientes de quemados. ¿Por qué? Porque como les menciono, los pacientes se eternizan en el hospital porque la recuperación es muy larga. Y esas cirugías que les comentábamos, que son para darles cierta movilidad y ya después evitar que la cicatrización los limite en la movilidad de las articulaciones, después vienen las cirugías de cirugía plástica para darles un poquito de cuestión estética con injertos, ya sean injertos de ellos o injertos con algún tipo de material que se manda a traer, que son materiales muy caros y también el riesgo de rechazo es altísimo. Entonces diario metías un paciente porque, por decir, no estoy seguro si teníamos como 15, 20 camas y esos 15, 20 se entraba cada 2 diario entraba uno diferente para darle su recuperación. O sea, eran cirugías un poco fuertes porque pues si ver a un paciente así de quemado sí te impacta. Son pacientes de muy difícil manejo porque los medicamentos se cambia todo lo que tú sabes como anestesiólogo de tu medicamento en este paciente en específico cambia totalmente, o dura menos o dura más, o si te pasas luego no lo puedes despertar, o si le pones un relajante tienes que ver cuánto tiempo tiene de la quemadura para poner un relajante neuromuscular porque cambia todo su mecanismo. O sea, es como aprender anestesia otra vez específicamente para él. Güey, ¿sabes? Otra cosa que muchas veces sucede es que esos pacientes requieren una nutrición muy especial, güey. O sea, porque pierden tanto que necesitas atenderlos en la parte, pues sí, cumplir con sus consumos metabólicos, que están súper aumentados, y eso lo cumples con nutrición. El pez es que esos pacientes no pueden comer, muchos no pueden comer, entonces, ¿cómo los nutres, güey? Hay tipos de nutrición, por ejemplo, que por un catéter venoso central le pasas nutrición o por una sonda, pero son personas que si están verdaderamente quemadas no le puedes poner una sonda nasogástrica, güey. O sea, no hay manera. Entonces cumplir... Haz de cuenta que la sonda nasogástrica entra por la nariz. Y llega hasta el estómago. Pero puede estar tan quemado, o sea que luego los tejidos también por dentro pues no tienen la misma calidad de alguien no quemado. Entonces también puede haber varias complicaciones por ahí. O sea, que se perfore con la sonda, que sangre. Sí, o sea, lo vuelves una urgencia, pues. Así es. Entonces, ¿por dónde le vas a pasar alimento? Y pensar que su ingesta calórica es 200% más que la tuya y que la mía, güey. O sea, ellos necesitan comer, pero sabroso. Bueno, no comer. Nutrirse, sí, porque 8 hamburguesas. No, una nutrición cabrona. Sí, pues pero ¿por dónde? ¿No? Sí. Un acceso venoso central. Habitualmente es parenteral, ¿no? La nutrición a través de un acceso central y que llega directo a tu vena y pues ya. O sea, evitas como el paso de que se digiera el alimento. Ellos hacen muchas úlceras por estrés, güey. Así se les llaman. No crees que porque tienen mucho trabajo. O sea, no mames, no. O sea, se les llaman úlceras por estrés. Por las... ¿cómo lo explico? Bueno, producen muchas úlceras por estrés. Eso mero. El hecho de nutrirlos evita que tengan muchas complicaciones al futuro. El problema es que es muy difícil nutrirlos, güey, ¿no? Tienen un chorro de riesgo de hacer hilio, güey. El hilio es cuando no... Sí, dale. El riesgo es que se paralice el intestino, güey. Ellos es muy común que tengan hilio. Y necesitas nutrirlo, entonces eso Y luego, si tiene hilio, lo vas a tener que operar. Y a ver, mete un paciente de esos a quirófano. No mames, güey, de verdad, sí. Tienes que cuidar absolutamente cada detalle, ¿no? Porque es una persona que está totalmente desprotegida, no se puede alimentar, no es capaz de protegerse de las bacterias y de perder su propia agua, no es capaz de termorregularse. O sea, todos estos detallitos, como cuidar las funciones vitales, es lo que tú tienes que hacer como médico encargado de un paciente como este. Claro, sí. Aparte pensar que ellos ya perdieron todas las respuestas a los cambios de temperatura, güey. No sudan, güey, no se vasodilatan, no se vasoconstriñen, no tiemblan. No nada.
Y nosotros lo vemos como algo natural, güey, ¿sabes? O sea, sudas y dices, ay, no mames, ya estoy sudando. Ni cuenta te das, ¿no? Pero es algo, exacto, O bueno. que te sudan las manos. Sí. No, pero Tú no te das cuenta de todos los mecanismos que tiene tu cuerpo para Regular. protegerse, para regularse. O sea, como el temblar cuando tienes frío. O sudar cuando hace calor. mecanismo de defensa? Sí. Claro, güey, Ya sí. ves. Tú no más crees que estás... No, güey. Es una forma de tu cuerpo de generar calor para que... Ah, Sí, ¿neta? sí, o sea, güey. ¿tiemblas para generar calor? Sí, güey. Es tu manera de termorregularte. Abajo de 36.5 grados empiezan estos a activarse, güey. Y cuando tienes mucho calor, por eso sudas. Sí, eso sí, Sí, me sí, imagino. sí. para- Es como el contrario, por agüita. así decirlo. Y tú no sientes cuando te vasodilatas o cuando te vasoconstrictas. O sea, cuando tus vasos Pues tú no lo sentiste. se hacen grandes. Se hacen grandotes o cuando se hacen chiquitos. Cuando la piel se hace Aprieta. chinita también es un Sí, mecanismo La, para conservar calor. la pilorección. Me estás Así es. firmando los papeles y dices, ay, güey. Entonces, todo eso ellos lo pierden, güey. Órale. Y el problema es que esos pacientes que en otro caso, otro paciente con cualquier otra patología, eso es algo que no tienes que preocupar tanto porque sabes que su cuerpo solito va a reaccionar y dice, bueno, si le da frío empieza a temblar y ya le pongo una manta, ¿no? Me está avisando. En él no, si le da frío ni enterado y pues el paciente está bajando la temperatura y puede llegar incluso a hipotermia y tú ni enterado porque pues él no lo siente. Güey. O sea, y él no sabe que está sintiendo frío. No. Ujú, básicamente. O sea, además, fíjate qué tan importante es esto que para el quirófano, que habitualmente es un lugar frío, Justo. porque así mantenemos a las bacterias pues sin que crezcan. Un paciente quemado no puede entrar así. O sea, tiene que entrar con un quirófano con una temperatura más adecuada, tener un colchón térmico que le esté dando calor toda su cirugía porque él no es capaz de producir su propio calor. Ujú. O sea, tiene que ser cirugías también muy rápidas porque mientras más tiempo estás en quirófano también o con el paciente expuesto también está sufriendo su cuerpo. Hay colchones Su térmicos. cuerpecito. Nosotros los usamos mucho en los trasplantes, pero porque el paciente está todo abierto, ¿no? Y la exposición es mucha. Se le llama exposición porque hay pérdida de líquido porque está abierto, güey. Pero este paciente está, pues es como si estuviera De todo todos abierto, lados. güey. De todos Sí, lados. o sea, por todos lados. Entonces, Y esos colchones que ellos mencionan son de los que están los más recomendados para disminuir la mortalidad en esos tipos de pacientes. De hecho, es de las cosas que sí te dicen sí o sí, si lo tienes a este paciente, pónselo porque esto sí disminuye la mortalidad en el quirófano de este paciente. Así de importante es tener un paciente con una adecuada temperatura, y más en este caso. ahora, tengo que confesar, o sea, esto es hablar a ciegas. Yo nunca he manejado la vía aérea de un quemado. Pero intubarlos ha de ser una cosa salvaje, ¿Sí? güey. Ujú. No me tocaron muchos con quemadura de vía aérea así de las horribles. Usualmente cuando te preparan para este tipo de pacientes, pues tienes clases y te enseñan. Y hay unas que sí, prácticamente se ve todo negro, o sea, no ves nada. O sea, no distingues ni las cuerdas vocales. No me tocó uno así, gracias a Dios. Usualmente esos pacientes, tengo entendido que antes de siquiera hacer la intubación, hacen una broncoscopía para ver cómo está la vía aérea, para ver cómo le van a abordar. Si ven que está bien y no está tan edematizada, a lo mejor una abordaje convencional, la laringoscopía, pero hay pacientes que está tan deformada, tan inflamada, que pues ya incluso entran directamente con broncoscopía, o incluso los que están muy difíciles, tráqueos. Directo, una vía aérea quirúrgica. Entiendo que muchos se intuban por la nariz, ¿no? Ujú. O sea, que es un poquito más fácil intubarlos. O sea, suena como... Pero es un procedimiento bastante común. Sí. Para cirugías de maxilofacial y así. Intubamos por la nariz, pero en un quemado, en alguien que tiene... Si luego cuando los Pobrecillo. intubas por la nariz sangran, güey. Porque el tubo es muy grande o sea, supongo que en hospitales ricos pues usas estos azulitos aguaditos hermosos. Pero Que yo acabo de conocer hace como Ajá, 2 exacto. meses. uno que viene del barrio, El barrio fino. le metes ahí el tubo que puedes, güey. Ujú. Imagínate a uno de tus pacientes. Y hay otra No, cosa igual muy importante que se me hacía muy curioso cuando leí. Uno usualmente dices, bueno, lo voy a intubar. Imagina que el paciente tiene una quemadura en cara. ¿Cómo lo fijas?
Pues usualmente ponemos unas telas que se pegan a la piel y que pues va aquí pegado el tubo y así aseguras que no se mueva tu tubo. Pero en este paciente no puedes poner una tela porque tiene toda quemada la cara. Ni siquiera puedes poner el de terapia. Wow. ¿sabes? O sea, como en las películas, ¿no? No, usualmente ¿Cuál es? Es que si no, como... muchas veces ya te entendí. Para que la gente entienda ajá, cómo. una vez que las personas ya están intubadas, se les pone algo, una cuerda o como un collarín. un mecate. Lo que tenga. Una liga, una dona y lo que haya. Usualmente ponemos unas como telas adhesivas que se quedan pegadas aquí a tu mejilla y hacen una fijación y pues no se mueve el tubo y ya puedes estar tranquilo y ellos que operen. Pero en ellos no, porque pues tiene todo quemado. ¿Cómo se llaman los niños estos que hacen nudos? Los Boy Scouts. Ah, Si eres Boy Scout, no mames, fíjale el tubo así. El puño de mono. Con macramé, güey. el mono. El puño de mono, el marco del mono. El mono. A ver, aquí no estamos hablando nada de quemados, es de un tubo normal, de un paciente normal. Arriba los tubos. Sí, usualmente lo que hacen es lo fijan. Cuando lo hacen vía nasal, como dice Oscar, lo fijan aquí al cartílago nasal. Ya sea con un punto o con... Ay, no manches. Yo no O hago cuando... eso, güey. No, pero en Ah, los los quemados, quemados. en los quemados, Ah, como no ya. tienen, como no tienes dónde fijar el tubo y pues como ya mencionamos son vías aéreas difíciles. Si tú pierdes esa vía aérea, ahora imagínate volverlo a intubar después de una intubación, pues es meterte en más problemas. Usualmente lo que hacen es fijarlos aquí al tabique nasal o si lo intubaron vía oral, usualmente aquí a alguno de los dientes se hace un nudo y ahí los fijan. Sí, son... Cierra la puerta. Está bueno. Pues sí, yo te digo, gracias a Dios nunca he tenido la necesidad. Los que llegué a tener en ambulancia, güey, eran pacientes que no requerían ser intubados. Sí estaban muy graves, pero yo me acuerdo que justo evitábamos ese paso, güey. Ujú. Era como, güey, si respira solo, no le juegues, güey. Hay que llevarlo rápido al hospital y ya. Porque son pacientes que se inestabilizan en chinga, güey. Es punto de buena práctica. Sí, la verdad, sí. Si el Todavía lo paciente seguimos respira aplicando. solo, hay que dejarlo. Bueno, mientras no. Respirar solo es respirar así, güey. Si respira y suena. Pues no mames. O está ajá, vomitando. exacto. Si Sí. tose sangre, chance y... Ajá. No lo dejes tan solo. No lo dejes respirar solo. Sí. Ayúdale. Tú mito por ahí que te sobra. ¿Sabes? Nosotros como anestesiólogos también tenemos esta cosa de que tenemos que cambiar toda nuestra inducción, güey. O sea, las consideraciones farmacológicas que tenemos que tener con ellos es... Pues sí, es como aprender otra anestesia, güey. Ujú. Para mí es... Nunca lo he atendido y sé que sería el caso más difícil que podría atender en mi vida, güey. Un quemado. Se me hace más difícil que un hígado. Porque el hígado... Sí, pues sí tienes pedos, pero... Yo no. Bueno, pues cada quien. Pero tal vez es mi ignorancia, güey. La que... Sí, es que casi no tenemos contacto. A mí me daría miedo con el él. hígado, pero por Pero mi ignorancia. aquí, güey, sí ha tenido mucho contacto con ellos. Sí. De hecho, a mí fue un tema que me gustó porque como lo veíamos muy seguido, pues era como un desafío aprender todo lo que tenías que abordar. Por eso es un tema que me gusta. No me gusta el paciente quemado, pero estuvo interesante aprender todo lo que cambia porque sí es un paciente completamente diferente. Bueno. En ellos, como pierden proteínas, muchos de nuestros medicamentos se unen a proteínas. Entonces, en un alto porcentaje, pero alto, o sea, 95% se une a proteínas. Y eso ayuda a la eliminación del medicamento, ¿no? Que no viaje tanto tiempo en la sangre. Estos pacientes no tienen eso, güey. Entonces, les pasas un medicamento equivocado y va a estar dormido 6 días cuando tú despertarías en 2 horas. ¿Me explico? Porque no lo van a eliminar, güey. O sea, va a estar ahí, ¿no? Corrígeme si me equivoco, güey. No, sí, no, sí. O si Circulando. estoy Está mal, bien. dime, No, sí está bien. eres un pendejo. No, está bien. Tú no, tú cállate. No, o sea, está bien. Si no se cortan los clips. Sí, y luego la analgesia, cabrón. ¿Cómo? O sea, porque
hablamos de que las de tercer grado no duelen, pero no están todos quemados en tercer grado, güey, ¿sabes? Sí, unos para un tercero, otros primero, otros segundo. Unas tercera, una segunda y unas quemaduras de segundo grado, por ejemplo, de un brazo completamente quemado en segundo grado. No mames, ¿cómo le calmas el dolor, güey? Real. ¿Cómo? Pues usualmente eran pacientes que cuando se dan quemaduras muy grandes, muchas veces eran pacientes que las primeras etapas en la fase aguda eran pacientes que estaban en terapia intubados y con perfusiones de opioide, infusión de lidocaína, pacientes que ya llevaban más tiempo se les pasaba opioide en parche para el dolor, pero sí eran de muy, muy, muy difícil manejo. Yo tengo una duda, a lo mejor es un poquito más de física y no hacia ustedes doctores, con todo respeto, no me gustaría atorarlos. A ver, Chuli. Pero, en el caso de que las comorbilidades, no, o sea, cuando estás en temperaturas tan bajas que te provocan quemaduras, ¿va sobre la misma idea? O sea, ¿también pierdes todo eso y hay por grados y eso? ¿O son dos tipos distintos de quemaduras? Sí. En teoría sí. Explícale. Sí, también. O sea, todo lo que te vaya a destruir el tejido, o sea, la piel, la dermis, la epidermis, la hipodermis y ya tejido muscular, igual se considera una quemadura. No solo son quemaduras, como decía Oscar, por calor. Hay temperatura, quemadura química, hay quemadura eléctrica, quemadura a abrasión por gases inhalados. Entonces, el espectro de una quemadura es muy amplio. Y también las quemaduras por congelación, ¿cómo se llama? Por lesión por frío también. ¿Y por qué te pero quema hielo? O sea, me da curiosidad si no lo corto, si no se lo saben. No, pero está like. Gracias. Sí, ya nos exhibiste. Gracias por humillarnos. Yo. Gracias por humillarnos. ¿Pero por qué quema el hielo, doctor? La verdad no, yo creo, Es esto es destrucción de del mi tejido. creencia, güey, sí, que baja tanto la temperatura del cuerpo que ya no, ¿cómo le explico? Haces metabolismo anaerobio. Entonces, la célula como tal deja de producir la cantidad de energía que produciría normalmente y se muere. y se muere. Es lo que se me ocurre, la verdad, no sé, pero bueno. Sí, se sí, nos es algo, olvida yo ya lo nuestro investigué. compa. A ver. Pero sí, es tan baja la temperatura que los vasos sanguíneos de la piel se contraen y disminuyen su flujo sanguíneo. Entonces puede haber tanto frío, bueno, además de que te quedas sin volumen, literalmente, el frío intenso puede cristalizar las células y dañar su membrana. Y dañar la membrana de cualquier célula, pues es básicamente matarla. Como diría Escano. Que pueden ser las de la dermis, la epidermis y los tejidos más profundos. Ok, gracias. Soy verdaderamente Bueno, que la chava- asombroso. Gracias, doctor GPT. Sí, pero, güey, o sea, si tienes un paciente quemado, no le vas a dar paracetamol. Naproxeno. No, paracetamol, ponle que tal vez, pero naproxeno. No, pues si está muy jodido el Un riñón, aire, chance sí, tampoco. Exacto. Nada más le vas a dar acá un putazo. Un lleguecito Ellos, más al riñón. digo, si recuerdan su video de analgesia multimodal, ellos son muy buen candidato a ese tipo de Que aquí vamos a procedimientos. dejar el link. Para que vayan a ver al Exacto. doctor Pedro. Aquí. ¿Sí es Pedro, no? Sí. ¿No? Sí, es Pedro, ¿no? Sí, es Pedro. Pedrito. Perdóname, Pedro. ¿Y qué opinas de la queta en ellos, güey? Pues es de hecho es de elección de tanto para la inducción como para el manejo del dolor. Es súper comprobado que es de los que mejor les va porque modula la cuestión del dolor y más cuando como estos pacientes son muy dependientes de opioide, usualmente lo que hacen es poner ketamina en perfusión para evitar el uso de opioide y evitar la hiperalgesia secundaria opioide. Y este es el de elección en inducción por una cuestión muy importante. Ketamina sí está descrita, su acción intramuscular para inducción. De los inductores es el único que sí está descrito, incluso la dosis para dar una inducción intramuscular y como mencionaba el doctor Oscar antes, son pacientes con accesos vasculares muy difíciles. Entonces la ketamina les va a ayudar a dar inducción, un poco de analgesia, no la suficiente probablemente para una intubación, pero algo le va a ayudar cuando tienes un paciente muy inestable.
y que urge intubarlo. En esos pacientes sí es como de elección la ketamina. No estamos diciendo que si te llega un quemado le pongas keta y intúbalo, intenta buscarle un acceso, pero si no hay nada y está en riesgo la vida del paciente y tienes que intubarlo, ketamina intramuscular es una muy buena opción. Güey, nunca he puesto ketamina intramuscular. Oye, pero ¿midazolam podría ser una opción? ¿El Tonayan, acaso? Ajá, el Tonayan de la anestesia. eso. De nada, colegas. La ventaja con la ketamina es que, a pesar de ser intramuscular, también pueden preservar la ventilación espontánea. El MIDA, como mencionábamos hace un rato, como tiene esas alteraciones en las proteínas, si tú lo pones, te vaya a estar recirculando y te va a hacer una apnea de la que ya no lo vas a sacar. Y si no aseguras la vía aérea, peló. Por eso la keta es la de elección. Oye, y por ejemplo, entiendo, me imagino, ¿por qué no? Pero el leptomidato, ¿no crees que fuera buena idea? Estamos hablando de inductores, güey. Cuando tú vas a meter a un paciente bajo anestesia, lo tienes que dormir. El propofol en ellos no considero que sea la mejor opción. Entonces... Tampoco está mal. No, si lo tienes, adelante. Sí, pues sí. Adelante. Pero si no... ¿Qué tipo de conciertos vas a ver? Pero el leptomidato es cardioestable, güey. Lo único que me preocuparía es la respuesta adrenal, que ellos ya no tienen. Sí, de por sí este paciente puede estar... Exacto. Su glándula suprarrenal, o sea, que es como la encargada de secretar cortisol y como todas estas... ¿qué son? Hormonas Sí. encargadas de, pues, de que tu cuerpo se defienda. O sea, un quemado de tiempo probablemente ya no esté secretando este cortisol. Y si tú le pones etomidato, puedes llevártelo a un mal camino, ¿no? Pero justo también la ketamina tiene esta contraindicación, güey. O sea, si tú usas ketamina en alguien que tiene bajas reservas adrenérgicas, puedes tener un efecto adverso de la ketamina. Entonces yo creo que la keta puede ser buena En la fase inicial. en la fase aguda, güey. Sí. Pero en un paciente que lleva 7 días quemado, no mames, ponle keta y puede salir mal la situación. Sí, ¿No? precisamente. Ese es el punto con la keta. Realmente le puedes dar el inductor que tú tengas a la mano si el paciente lo tienes que ya intubar, si es una urgencia absoluta. Simplemente saber de tu inductor que vas a usar, qué riesgos tiene con este paciente en específico. Por decir, como decían ellos, no está mal darle propofol, pero es un paciente que ya está chocado. Probablemente si le das propofol, tus resistencias vasculares se van a ir todavía más para abajo y se va a chocar más. Entonces vas a tener que tener algo a la mano para evitar ese efecto secundario que no quieres. Oye, ¿Sí se está entendiendo? y ya para ir cerrando, ¿qué tanta coagulopatía hacen? Bastante. El problema al principio, el problema en la fase inicial no es tanto la coagulopatía, es en las cirugías posteriores. Los sangrados son muy abundantes, entonces tienen coagulopatía por pérdida y aparte por las alteraciones en el metabolismo hepático, que también en las fases tardías ya hay un metabolismo hepático acelerado, si no me falla. Entonces la producción de factores de coagulación no es la adecuada y estás perdiendo sangre muy continuamente por los procedimientos que te están haciendo. Entonces había pacientes que, si no me falla, por cada centímetro cuadrado que le quitaban de piel, de que les raspaban para las curaciones, perdían hasta 2 o hasta 4 mililitros. Imagínate si le tienes que hacer en todo el brazo, cuánto sangrado va a tener. Son pacientes que sangran mucho. Entonces no pierdes nada más sangre, pierdes factores de coagulación. Y son pacientes que usualmente tienes que estar en banco de sangre. Necesito 5 paquetes, 5 concentrados, 5 plasmas, unas plaquetas, crioprecipitado, fibrinógeno. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar mucho tiempo en quirófano, va a sangrar mucho y va a tener coagulopatía. Una pregunta súper, o sea, básica para ustedes, pero ahorita me saltó. ¿Cuál es la diferencia entre paquetes, plasmas y...? Ah, ok. Paquete globular Las de sangre. células que O sea, contienen. está cual una bolsa de sangre, el Ajá. paquete. Ajá. Las plaquetas pues son... Plaquetas. Pero son también hay un plaquetas. concentrado de eritrocitario, que es literal puros eritrocitos. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de las células de la sangre, que son eritrocitos? Y las del tejido, los de la grasa son adipocitos. Ah, sí, ¿Así? sí, ¿Te acuerdas? Y las de defensa son leucocitos. Ajá. Pues las que hacen Hay un coagulación. paquete de solo eritrocitos. Hay otro que tiene plasma, que es justo donde están todos los factores de coagulación de la sangre.
Y hay otro más que son los bueno, hay varios. Los crioprecipitados. Que es fibrinógeno, Ajá, que prácticamente. también es un precipitado de la sangre y es fibrinógeno. Entonces te lo sacan de la sangre tú cuando vas a donar. Ajá. Justo. Ajá, a ti te sacan la sangre llevan a un total. proceso. Y ya ellos lo meten en un proceso, depende si va a ser para plaqueta o Ujú. para... Y ya agarran lo que necesiten. Órale, qué duro. Plasma, Así plaquetas, eritrocitos. Sí. Solamente No sabía eso. haz de cuenta que te agarran tu sangre, hacen como una centrifugación y se separan. Y agarran tu sangre, tus plaquetas, el plasma y los leucocitos los quitan porque eso si te los pasan ahí haces reacciones. Eso se tienen que barrer. Ahora, esto es igual, hablando de mi ignorancia, güey, solo lo que me da la lógica es que, por ejemplo, si le voy a pasar plasma, o no sé, ustedes querían, si a mí me llega un quemado, yo diría, no, güey, mejor le paso Riastap. Porque siento que el manejo de líquidos en ellos, aunque la lógica nos diría, pásale volumen como loco, no se puede. Porque vas a cansar ese corazón, güey. También. Pues sí. ¿No? Y otra cosa es también hay coagulopatía porque estás perdiendo, pero también porque lo estás diluyendo la sangre. Ujú. O sea, también hasta qué punto le puedes pasar Tanto líquido. líquido Ujú. sin contener células sanguíneas. Claro. Porque también puedes tener tu sistema de vasos totalmente lleno, pero estas células no ser suficientes para llevarle hemoglobina a tu corazón o al cerebro. Claro, ya eres pura agua, güey. Sí, por eso Ahí eres 90% agua. Vasos vacíos. sí, he estado curioso, por eso en las primeras etapas es mucho líquido y en las etapas siguientes ya incluso disminuyes mucho líquido y ya das, como ellos dicen, una reanimación guiada o con líquidos que te aporten realmente algo, como concentrados eritrocitarios, plasma. En la primera parte, cuando tienes la quemadura en agudo, no tienes tanta pérdida sanguínea, realmente no tienes pérdida sanguínea. De hecho, incluso los pacientes, si les toman laboratorio, están hemoconcentrados porque perdieron todo el líquido y se concentró la sangre. Tienen eritrocitos, la hemoglobina está altísima, pero no es porque tenga mucha, es porque se concentró. Por eso en las primeras etapas pasan tanto líquido y no afecta tanto la coagulación. Obviamente sí va a generar una dilución y probablemente alguna lesión al endotelio porque es muy agresiva. Pero en la siguiente etapa, que es la de las cirugías y para reconstrucción, pues ahí es ahí sí viene la coagulopatía severa. Creo que es un tema que da para mucho. Pero, güey. o sea, pienso que igual y en una fase subaguda sí te puedes ayudar de otros hemostáticos sintéticos. Ujú. O sea, pero pues bien. Yo no entendí Sudobudo, Enrique, ¿eso no es un Pokémon? Bueno, en fases posteriores a la etapa inicial de reanimación, las áreas o las terapias más grandes de quemados también deben de tener pues pruebas viscoelásticas. Probablemente el manejo sea un poquito diferente cuando es guiado por un aparato que te dice cómo está la coagulación. Sí Es que el deberían. muchacho es rico, güey. Desde su privilegio. Ustedes no tienen, chavos. Como no tienen Rotem. Estás viendo este color de piel. ¿Te parece que tenías Rotem? Sí. Me mame. Pues nada. O sea, no, pero está bien, güey. Nada, está bien. Solo que- O sea, en un mundo ideal, eso sería lo Claro, adecuado. Lo Hacer adecuado. todo dirigido. Pero Hacia allá vamos. es que siento que Se chambea con lo que se tiene. este tema da para mucho, pero creo que ya abarcamos como todo lo que, bueno, pues sí, o Pulmón, sea, el para el manejo. público en general, el panorama ya se dio, ¿no? Ujú. O sea, cómo se clasifica, cómo se trata, los cuidados que se tienen que tener, y podríamos seguir, pero ya se pierden. pues, nos Estamos saltamos. empezando a hablar un poco más con tecnicismo, ¿sabes? Más como para profesionales de la salud. Entonces, ¿qué les parece si Sí, vamos terminando el capítulo? ¿Les parece bien? sí, me agrada. Bueno, pues, ¿con qué perlas se quedarían de los quemados? Regresaron ¿Cómo? las perlas. Sí. ¿Con qué perlas nos darías de los quemados? Ay. Pues así, Dos. rápido. Cuidar los líquidos en la fase inicial. Y en la segunda,
si eres anestesiólogo y vas a enfrentarte a un paciente quemado, vuelve a aprender todo desde cero porque es un paciente nuevo. Esa sería mi recomendación si eres anestesiólogo y vas a enfrentarte a un paciente quemado, sabes que lo vas a tener, vuelve a aprender todo de cero para este paciente. Haz la reci otra vez. No. No, pues es que es un paciente pues, complicado. No estudies medicina. Sí, es mamada. Ok, ¿tú, Amix? Bueno, yo diría que, o sea, no subestimemos a los pacientes quemados, porque la quemadura no solo se ve en la piel, de hecho hay pacientes que pueden no tener la piel quemada y por dentro estar pues sus órganos todos dañados, principalmente la vía aérea, que es algo que nos preocupa mucho como anestesiólogos. ¿Y usted, doctor? Que no nos dejemos guiar por cómo se ve, o sea, que aunque un paciente quemado se vea bien, como los que dieron la entrevista, eso no quiere decir que el paciente está bien, o sea, que digas como, pues solo se quemó por fuera, me explico así como, no, en realidad esos pacientes se van a complicar de verdad, o sea, va a ser una cosa, un manejo, un paciente que va a requerir una atención más allá que cualquier otro, güey, porque tienes que estar ahí, no mames, todo el tiempo, ¿sabes? O sea, esos pacientes no pueden estar en una terapia intermedia o en un piso, necesitan estar en una terapia intensiva donde alguien los esté viendo, midiendo todo a todo momento, porque se vuelven 100% dependientes, güey, o sea, están 100% vulnerables, ¿no? Y pues nada, que tengan cuidado. Acuérdense que las quemaduras no solo son de fuego, güey. Hay quemaduras por 1000 cosas. Y... 11. No, eso no. Sí, y nada, que... Espero que les haya servido este capítulo para darse un poquito más de contexto sobre lo que sucede, güey. Y verlo como desde otra perspectiva, porque se habla... La prensa es muy fatalista y no nadie explica más allá de qué sucede con el paciente quemado. Solo te enseñan imágenes catastróficas, pero no entendemos qué viene después. Y ya, ¿no? Sí, creo que parte de hacer esto fue como también para darles contexto a la audiencia de, como bien mencionamos hace un rato, pues muchos pacientes que desgraciadamente ahorita pues ya se sabe que fallecieron, pues muchos los vimos y pensaba uno, pues está bien, está normal, está platicando, está hablando, se fue hasta caminando al hospital, ¿Por qué se murió? se fue un taxi, ¿por qué se murió? Es por esto, o sea, el que se vea bien en el momento de la lesión no implica que el paciente va a estar bien, o sea, sí tiene un gran riesgo y por eso estas complicaciones pues llevaban a la muerte de muchas personas, para que tengan ese contexto y puedan, digamos, como tener esta información y pues puedan interpretar qué fue lo que pasó. Usted, doctor Olvera. Este capítulo Pues nada, es amigos, con mucho respeto, ¿no? de verdad que sí. Sabemos que detrás de cada uno de estos casos pues hay una gran historia y pues no nos queda más que pues acompañarlos y tratar de prevenir este tipo de eventos. Sí, güey, mucho respeto a todas las familias que sufren en este momento, güey, y mucha resiliencia, no sé, o sea, es que es muy difícil dar palabras, pero pues nada, o sea, que nadie tome mal esto, se evitaron decir chistes definitivamente, o sea, todo fue con mucho respeto, solo con fin de educar, ni siquiera diría con fin de divertir, porque no se hizo con ese fin este capítulo. Y pues nada, denle manita arriba, suscribirse, todo eso. ¿Qué más? Comenten. Follow. Comenten si tienen alguna duda, sí, follow. Bueno, suscribirse. Suscribirse, sí, solicitud de porque nos amistad. ven y no se suscriben, amigos. Suscríbanse, por favor. Cuando moneticemos me van a subir el sueldo. Exacto, ya falta. Ya suscríbanse, por favor. Ya falta Por favor. poquito. Y pues nada, gracias por vernos y el próximo capítulo ya será uno más vaciado, pero este en específico, Swatch empty. por cómo está la situación, es un capítulo serio, ¿vale? Mamuela Pilar, ya no Besitos. el último. Hasta la próxima. No, Sí. Ya no se vio, ¿verdad? Pero... el último ya no. No nos está escuchando. Está bien, está bien. De hecho, ahorita va a estar en pantalla negra completamente y están ustedes dibujados así.